cree que el hombre fue creado por uno o varios seres divinos. Así, por un lado encontramos las religiones politeístas, como la maya, azteca, los romanos o los griegos. Por otra parte, existen las religiones monoteístas, como pueden ser el judaísmo, el cristianismo y el islam. A lo que refería a la región sumeria, era que los dioses dependían de sí mismos para satisfacer cada necesidad. Había tres de mayor rango, Anu, Enlil y Enki, que partían para gobernar el cielo, la tierra y el océano. Respectivamente, cada dios, y más los menores, se encargaban de arduas tareas, o sea, de varias tareas, como la irrigación y la minería, por lo que hartos de esas situaciones se motivaban. En un principio, los dioses mayores se dispusieron a castigarlos, pero Enki pensó que otra solución, crear el humano, para que se encargara de las feanes. Todos estuvieron de acuerdo, y con la ayuda de Mami, la diosa madre, Enki creó con arcilla el primer hombre. Cultura griega. Prometeo y Epimeteo se encontraban presos en el Tártaro, el mundo inferior o el de las tinieblas. Como castigo por no haber luchado al lado de los titanes durante la guerra de los Olimpos, que los derrocaron como gobernantes de la tierra. Prometeo y Epimeteo recibieron la tarea de crear al ser humano. Prometeo lo modeló con Acrilla común y Atenea, la diosa de la sabiduría, impulsó vida a la figura. Alá creó al primer hombre, Adán, de una arcilla especial celestial, para que conociera a Alá, lo adorara y alcanzara la salvación. Tras la creación de Adán, Alá obligó a sus ángeles a que prosperaran ante él. De este modo indicaba a los hombres que podían llegar a ser superior en rango espiritual a los ángeles. Cristianismo. El hombre fue modelado por Dios, lo tomó a partir del polvo de la tierra y le infundió su espíritu. Después creó a la mujer a partir de la costilla del hombre. Se estima que los primeros orígenes del cuerpo humano fueron hace 315.000 años. Sus primeros vestigios se encuentran en los Marruecos. El origen del hombre o antropogénesis, referido al origen o comienzo de la especie humana actual, remite a dos perspectivas muy distintas. Antiguamente y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la visión mítica y religiosa, la antropología, fue la más aceptada, a pesar de no contar con pruebas físicas, y concibe en general el origen del hombre como un acto de voluntad de uno o varios dioses. Sin embargo, gracias al desarrollo de la ciencia, se produjo un cambio de visión y actualmente el punto de vista universalmente aceptado es la visión científica, que sitúa a la especie humana como una más en la evolución biológica de los organismos vivos de la Tierra. Los Australopithecus fueron los primeros homínidos pertenecientes al género Australopithecus y se diferenciaban de los demás primates por cuenta de su postura erguida, locomoción bípeda y una arcada más cercana a la especie humana actual. Los segundos fueron los Australopithecus afarensis, con 3.4 millones de años. Esta especie fue encontrada en Etiopía, Camerún y Tanzania. De esta época, tal vez el mayor hallazgo ha sido Lucy, esqueleto encontrado en 1974 en Etiopía. La reconstrucción de este esqueleto permitió apuntar las principales características del Australopithecus afarensis, que eran dientes más humanos que las criaturas anteriores. La mandíbula comenzó a tener forma parabólica humana, estableció plenamente la bipedalidad. El cerebro estaba en el camino de los que estamos hoy. La tercera fue los Australopithecus africanos. Probablemente habitó la Tierra hace 2.8 a 2.3 millones de años atrás. Vivió entre 3 millones y 1 millón de años. Andaba erguido y usaba las manos para recoger frutos y arrojar piedras para abatir a los animales. El cuarto fue el Paranthropus boisei, datado con cerca de 2 millones de años. Este fue uno de los primeros homínidos que vivieron en Europa. Él tenía una cara muy peculiar, con una frente bien pequeña y también con dientes grandes y fuertes, y por eso es conocido como rompelasnueces. El género Homo. La extinción de la mayoría de los
Australopithecus posibilitó el surgimiento del nuevo linaje. El género Homo representa el desarrollo del sistema nervioso y la inteligencia. Además, presentaba adaptaciones evolutivas como bipedalismo. El género Homo. El primero fue Homo habilis. En la actualidad, con el estudio de los fósiles, la más aceptada es considerado como Australopithecus y Habilis australopithecus. Primero homínido del género Homo. Vivió alrededor de 2.2 millones a 780.000 años atrás. Fabrica instrumentos simples de piedra, construía cabañas y probablemente desarrolló un lenguaje rudimentario. El segundo fue el Homo erectus, descendiente del Homo habilis, vivió entre 1.8 millones de años y 300.000 años atrás. Salió de África, alcanzando Europa, Asia y Oceanía. Fabricaba instrumentos de piedra más complejos y cubrían el cuerpo con pieles de animales. Vivían en grupos de 20 o 30 miembros y utilizaban un lenguaje más sofisticado. Fue el descubridor del fuego. Esta especie tiene un cerebro 2 veces mayor que el de un chimpancé. Fue a partir de ella que se inició la convivencia social, pues ellos acabaron juntando en grupos para sobrevivir. El tercero fue Homo ergaster, sería una subespecie H. erectus. Habría emigrado a Europa y partes de Asia, lo que llevó a varias líneas. Uno de los Homo neanderthalensis. El cuarto fue el Homo neanderthalensis. Conocido por neandertales, el cuerpo se había adaptado al frío, no barbilla, frente baja, se inclinó piernas y los cerebros más grandes que las de los seres humanos actuales. Descendientes probable del Homo erectus, vivió alrededor de 200.000 años a 30.000 años. Quinto y el último fue el Homo sapiens u hombre moderno, descendiente del Homo erectus, surgió hace entre 100.000 y 50.000 años. Se trata del hombre moderno. Se extendió por toda la tierra, dejando variados instrumentos de piedra, hueso y marfil. Desarrolló la pintura y la escultura. El Homo sapiens es el hombre científico del hombre moderno, siendo una subespecie de Homo sapiens. El cuerpo humano está formado por 37 billones de células, que son la unidad de la vida. No es de extrañar que encontremos una gran diversificación entre ellas para poder llevar a cabo diferentes funciones, permitiendo complementarse y cubrir las necesidades vitales de un organismo. Por ejemplo, el mantenimiento de la estructura corporal, la nutrición y la respiración. Se estima que hay cerca de 200 tipos de células que podemos distinguir en el organismo, algunas más estudiadas que otras. Antes de empezar, sería ideal agrupar los tipos de células para organizar mejor el tema. Hay varios criterios para distinguir a los diferentes tipos de células. Para el caso que nos toca, células del ser humano, podemos clasificarlas dependiendo del grupo de células al que pertenecen, es decir, en qué tipo de tejido pueden encontrarse. El cuerpo humano está formado por 4 tipos distintos de tejido, gracias a los cuales somos capaces de mantener relativamente aislados entre sí los diferentes ambientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Estas categorías de tejido son las siguientes. Tejido epitelial. Configura las capas superficiales del organismo. A su vez, se puede dividir entre recubrimiento y glandular. Tejido conjuntivo. Actúa como conexión entre tejidos y conforma la estructura del cuerpo. El hueso, cartílago y sangre son los tejidos más especializados del conjuntivo. Tejido muscular. Como su propio nombre indica, está conformado por la agrupación de células que forman los músculos. Tejido nervioso, formado por todos los elementos que forman el sistema nervioso. Células pigmentadas. Este tipo de células es el que da el color a la piel, gracias a la producción de melanina,
que sirve como protector contra la radiación solar. Los problemas en estas células pueden causar muchos problemas en la piel y en la visión, por ejemplo, tal y como ocurre en ciertos tipos de albinismo. Células de Merkel. Estas células son las encargadas de proporcionarnos el sentido del tacto. Células del tejido epitelial. En este grupo encontramos las células que forman parte de las capas más superficiales del organismo. Se subdividen en dos tipos que veremos a continuación con sus características fundamentales. Tejido de recubrimiento. Son las capas propiamente dichas que recubren al organismo. Células de la epidermis o queratinosas. Células que forman la piel. Células de la epidermis o queratinosas. Células que forman la piel. Están interconectadas con el sistema nervioso para transmitir esta información en dirección al encéfalo. Neumocitos. Ubicadas en los alvéolos pulmonares. Tienen la función de hacer de puente entre el aire recogido en los pulmones con la sangre para intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono. De este modo, están en el principio de la secuencia de funciones encargadas de llevar oxígeno a todas las partes del organismo. Células de papila. Células que se encuentran en la lengua. Son las que nos permiten disponer del sentido del gusto, gracias a la capacidad de recibir sustancias químicas y transformar estas informaciones en señales nerviosas, las cuales constituyen el sabor. Enterocitos. Células del intestino liso, que se encargan de absorber los nutrientes digeridos y de transmitirlos a la sangre para ser transportados. Gametos. Son las células que participan en la fecundación y formación del hombre, son los espermatozoides. Son las únicas células que contienen solo la mitad de nuestro código genético. Tejido glandular. Grupos de células que comparten la función de generar y liberar sustancias. Células de las glándulas sudoríparas. Tipos de células que producen y expulsan el sudor al exterior, principalmente como medida para reducir la temperatura corporal. Células de las glándulas lagrimales. Son las responsables de generar la lágrima, pero no la almacenan. Su función principal es lubricar el párpado y hacer que éste se deslice correctamente por encima del globo ocular. Células de las glándulas salivales, encargadas de producir la saliva, que facilitan la digestión de alimentos y a la vez son un buen agente germicida. Macrófagos. Tipos de células que se encuentran por la periferia del tejido conjuntivo, sobre todo en zonas con alto riesgo de invasión.
por ejemplo en las entradas al organismo, con la función de fagocitar cuerpos extraños y presentar a los antígenos. Hepatocitos, pertenecientes al hígado. Realizan varias funciones, entre ellas la producción de bilis y la reserva energética del glucógeno. Células calciformes. Células que encontramos en varias partes del organismo, como en el sistema digestivo o respiratorio, que se encargan de generar el mucus, sustancia que sirve como barrera protectora. Células patietales, situadas en el estómago. Esta clase de células son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, responsable de que la digestión se produzca de manera adecuada. Células del tejido conjuntivo. En esta categoría encontraremos los tipos de células que forman parte del tejido de conexión y estructural del cuerpo. Fibroblastos. Son las células de gran tamaño que se encargan del mantenimiento de la estructura corporal íntegra, gracias a la producción del colágeno. En pocas palabras, todo esto se puede resumir en algunos datos curiosos. El ser humano es el único ser vivo en la Tierra que se dedica al estudio de la anatomía y comportamiento del cuerpo humano. El sitio online de Education ha dado unos datos muy importantes sobre el tema del cuerpo humano. Y las más sobresalientes son sobre que la nariz puede como percibir más de 6.500 olores. Que esa parte mucha gente no lo sabe del cuerpo humano. En el humano se localizan 650 músculos. Estos son muy importantes para el movimiento y para las actividades diarias que realizamos. Por ahora vamos con nuestro compañero Johan. El intestino delgado tiene una longitud de 7 metros. Es el órgano más grande del cuerpo humano y nos ayuda mucho a la digestión, ya que nos da energía. El corazón, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, uno de los más importantes, que se encuentra en la parte del pecho, puede tener una presión para lanzar la sangre a 9 metros. Bueno, esos fueron algunos puntos importantes y datos curiosos del cuerpo humano. Pero también en nuestro cuerpo hay matemáticas, con lo que se puede medir la altura, el peso y la presión sanguínea. También podemos ver que no cabe duda que la obra artística Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci plasma el amor que él tenía por las matemáticas y la proporción. En las palabras de Leonardo da Vinci, el ombligo es un punto central del cuerpo humano. Si colocamos una persona echada sobre su espalda, con las manos y pies extendidos, y colocamos sobre su ombligo la punta de un compás y realizamos una circunferencia, observamos que los dedos de las manos y los pies tocan la circunferencia del círculo. De la misma manera que el cuerpo humano forma una circunferencia que lo rodea, también podemos encontrar un cuadrado de la siguiente manera. Si medimos la distancia de la cabeza a la punta de los pies y luego comprobamos que la distancia de ambos brazos extendidos es igual, entonces encontraremos que el ancho y la longitud es igual, como es el caso de las superficies planas que son perfectamente cuadradas. También se considera que las medidas perfectas de una mujer tiene que ser el famoso 90-60-90, que son las medidas para el pecho, la cintura y las caderas expresadas en centímetros. En el mundo de hoy, dichos conceptos cuentan con estudios realizados que afirman y aseguran que las mujeres que poseen dichas medidas cuentan con una muy buena salud. ¿Pero será cierto esto? ¿Será cierto que las medidas 90-60-90 son las ideales para todas las mujeres? Basta con usar el sentido común para darnos cuenta de que toda medida debe ser directamente proporcional al
estatura de la mujer. Por ejemplo, una mujer que tiene una estatura de 1.50 metros y que tenga las medidas de 90, 60, 90 se verá desproporcionada y hasta un poco llena. Todo lo contrario sucederá con una mujer que juega vóley o básquet y que tiene una altura de 2 metros y esas medidas a ella nos parece delgada.